Buenas tardes, muchas gracias a FASECOLDA, a todos sus integrantes, a su representante, doctor Botero, gracias por esta invitación y más que invitación, por esta oportunidad de presentar lo que hace la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Esta es una de las nuevas agencias, entidades creadas por el Gobierno Nacional con un grupo de varias entidades como Colombia Compra Eficiente, que va a estar más tarde con ustedes, como la ANI, como la Agencia Nacional de Minería, que son entidades eminentemente técnicas que se crean en noviembre del año 2011. Yo no traje esa foto tan bonita o tan fea. Sí. Bueno, para hablarles de la agencia es necesario hablar de los antecedentes. ¿Qué llevó al Gobierno Nacional a crear esta agencia? Pues bien, como ustedes pueden ver en la gráfica, los pagos por sentencias y conciliaciones empezaron a crecer de una manera desproporcionada a partir del año 2009. El Estado colombiano venía pagando alrededor de 200.000, 400.000 millones de pesos y como ustedes pueden ver, en el año 2009 esto se dispara y el Estado colombiano empieza a pagar solamente por sentencias y conciliaciones 1 billón de pesos. Y como ven, empieza entonces esta tendencia a subir. Hay muchas posibilidades de respuesta por qué surge este fenómeno. Una de ellas puede ser que hay más garantías para el acceso a la justicia, pero lo cierto es que estábamos en medio de un paradigma y es qué hacer para controlar los efectos fiscales de estas demandas y hacer que estos recursos públicos en realidad sean usados para lo que deben usarse y es para precisamente atender los derechos fundamentales de los colombianos. Como vemos entonces hubo un crecimiento del 550% en este rubro de sentencias y conciliaciones. ¿De qué tamaño es nuestro problema? Hoy en día nos enfrentamos a 459.000 demandas solamente en el orden nacional sin contar con tutelas que tienen un costo de 265 billones de pesos en pretensiones, algo realmente fuerte. Precisamente estas circunstancias hacen que se empiece a mirar por el mundo cuáles agencias o qué agencias de defensa tenemos en el mundo. Yo no estoy haciendo nada y se despelota. ¿Sí? Bueno, entonces les voy contando. En la esfera mundial empezamos a ver modelos de defensa jurídica. Encontramos una que es la abogacía del Estado en España. Esa abogacía del Estado concentra la defensa del Estado español en un solo órgano. También empezamos a mirar el Consejo de Defensa chileno. El Consejo de Defensa chileno es una institución que tiene 125 años de existencia, que también concentra la defensa del Estado. Miramos el modelo brasilero que se llama la Procuraduría General del Estado, es una Procuraduría de Defensa del Estado, también concentra la defensa del Estado en una sola institución. Pero ¿cuál era el problema? Tanto la abogacía del Estado como el Consejo de Defensa chilenos manejan alrededor de 24.000 a 26.000 procesos al año, de manera que eso justifica una entidad que concentra la defensa. Y la defensa en Brasil, en cambio, que tiene un promedio de 700.000 procesos, un poco más que nosotros, tiene 9.000 abogados en sus filas. Colombia no quería el modelo brasilero y por supuesto no le servía el modelo chileno y el modelo español. En consecuencia, se pensó en cambiar el paradigma. ¿Qué significa eso? Se crea una agencia que es un ente rector de la defensa del Estado, es un ente coordinador que trabaja la defensa del Estado con las oficinas o unidades de defensa de las diferentes entidades del Estado, lo que hace innecesario crear una burocracia que digamos que ya está sentada en las diferentes oficinas, y donde no solamente nos vamos a concentrar en el litigio, que es lo que hacen las otras entidades, sino que nos vamos a concentrar
en algo que nosotros llamamos el ciclo de defensa jurídica del Estado. Es decir, que se piensa en una agencia que lo que está haciendo o lo que va a empezar a hacer es una gestión de riesgos, hablando en términos más conocidos para ustedes. Es decir, pasamos de ser una agencia que solamente es reactiva y que solamente actúa en la defensa judicial a ser una agencia que tiene su mayor énfasis en el tema preventivo, en diagnosticar el daño. Nosotros queremos conocer, o en estos años que llevamos, casi 4 de existencia, nos hemos concentrado en conocer por qué nos están demandando, cuáles son los sectores que más se demandan, cuáles son las causas y subcausas en cada uno de los sectores, cuánto vale, cuáles de esas causas y subcausas podemos controlar para que no se produzcan y qué podemos hacer cuando se produce el daño. Entonces, hemos pasado de lo que les llamaba defensa judicial, donde había un conocimiento desorganizado, cada entidad se defendía como podía e incluso le echaba la culpa a la otra entidad cuando eran 2 o 3 demandadas, y al final el Estado resultaba que no se defendía, porque todos echaban la culpa. Los aprendizajes eran individuales, es decir, las entidades, así fueran parte de un mismo sector, desconocían cómo se defendían sus pares y no sabían qué estaba pasando alrededor. Era una gestión de defensa desarticulada, acciones reactivas, y entonces pasamos a un paradigma nuevo que es la gestión del conocimiento. El aprendizaje institucional, una gestión coordinada que ya les voy a contar cómo funciona, donde damos énfasis a la gestión preventiva y donde tratamos de que se involucren no solamente las áreas de defensa jurídica de las entidades, sino también otras áreas que más adelante verán que son muy importantes en la defensa jurídica. Esto es lo que hacemos entonces hoy en día. Lo primero, hemos creado toda una lista de causas y subcausas y hemos llegado entonces a cada una de las entidades públicas para que ellas empiecen a trabajar en lo que nosotros llamamos prevención del daño antijurídico. ¿Cómo lo hacen? Ellas saben por qué las demandaron hace 6 años, cómo saben qué ha pasado con esos temas a través de las condenas. Entonces los invitamos a revisar sus condenas, los invitamos a revisar sus demandas actuales. Los hechos por los cuales las demandan hoy no son los mismos hechos por los cuales las demandaban hace 6 años. Los invitamos a revisar por qué las están convocando a comités de conciliación y a partir de esos hechos, entonces estamos creando todo un mapa de riesgo donde las mismas entidades están estableciendo cómo pueden actuar en ese mapa de riesgo, a partir de ese mapa de riesgo, para evitar que esas contingencias se vuelvan a producir con unos indicadores pues que la verdad es que la agencia va a intentar medir para ver qué tan exitosos o no son. Si esto no funciona, entonces estamos tratando de reactivar todos los mecanismos alternativos de solución de conflictos. La conciliación en Colombia tiene una efectividad del 2%. La agencia está tratando de darle un nuevo aire a los mecanismos de mediación, de conciliación, incluso de arbitraje, aunque digan que la agencia está en contra de los arbitramientos, lo cual no es cierto. Y hemos empezado desde la misma agencia a hacer gestiones de mediación. Aproximadamente tenemos 800 procesos de entidades públicas contra entidades públicas. Entonces lo que la agencia está haciendo es invitando a las entidades públicas a poner sobre la mesa sus controversias y a buscar una solución, pues porque no vale la pena estar pasando la plata de un bolsillo a otro bolsillo cuando podemos hacer todo un esquema exitoso de mediación y la verdad nos ha ido muy bien. Tan bien que hoy en día la mediación no solamente la están buscando las entidades públicas, sino también están acudiendo a nosotras las entidades privadas que tienen algún conflicto con una entidad pública y estamos ya empezando a hacer mesas de mediación con entidades privadas.
La idea es que nosotros tenemos una lista de mediadores y nuestra intención futura es lograr convertir a la agencia en una especie de cámara de comercio, por decirlo de alguna manera, especializada solamente en el tema de mediación. Ya si no podemos evitar el conflicto, estamos en el campo de la defensa judicial. Y en ese campo también hemos tenido muchos avances. Hoy en día tenemos establecidas unas mesas sectoriales de coordinación de defensa jurídica. En esas mesas sectoriales está la cabeza del sector con las diferentes entidades adscritas y vinculadas. Y ahí llevamos los problemas judiciales más importantes para cada sector. Y entre todos generamos y coordinamos una serie de estrategias y lineamientos de defensa jurídica. Esta agencia ha construido muchísimos documentos de estrategia y líneas de defensa que por supuesto no están a disposición del público, pero que se manejan entre los diferentes sectores y que han dado, digamos, una gran respuesta a estas necesidades de coordinación de la defensa. Adicionalmente, semanalmente hacemos unas salas de selección porque a nosotros nos notifican todos los procesos en contra del Estado. Entonces, todos los viernes nos reunimos para saber por qué han demandado el Estado y tenemos unos parámetros para seleccionar en qué procesos la agencia interviene directamente. Y son aquellos que son estratégicos o por cuantía, o son estratégicos porque son reiterados, o son estratégicos porque pueden abrir unas brechas importantes, aunque no tengan una cuantía importante, pueden abrir brechas importantes en contra del Estado. Adicionalmente, estamos trabajando en el tema de recuperación de recursos públicos, es decir, ya nos han condenado, ¿qué podemos hacer? Nos hemos dado cuenta que el mecanismo de la acción de repetición no es tan ágil y tan eficiente como quisiéramos. Y estamos en un proceso cultural, nos estamos tratando de cambiar el chip en las entidades para que acudan a la figura del llamamiento en garantía. Es decir, que una vez que se demande a una entidad del Estado, desde ese mismo momento se llame en garantía a los funcionarios que tuvieron que ver o que participaron, digamos que sí, en la supuesta producción del daño antijurídico. Como ven entonces, nuestra actividad no está enfocada única y exclusivamente en la defensa judicial. Bien, como les hablaba de la gestión del conocimiento, nosotros hemos trabajado precisamente en generar una serie de herramientas que nos permitan hacer esa gestión adecuadamente. Lo primero es que creamos un sistema de información. Este sistema de información se llama ICOGI, su antecesor original se llamaba Litigov, que era una página de Excel donde el Estado establecía cuáles eran sus demandantes, demandados, etcétera, etcétera, y cuál era la demanda y el monto de las pretensiones. Hoy en día el sistema COGI es mucho más refinado, nos notifican los procesos, en ese sistema están todas las piezas procesales, los abogados pueden hacer seguimiento, el Estado conoce por qué nos están demandando, cuáles son las cuantías, sabemos quiénes son los apoderados nuestros, sabemos quiénes son los apoderados de la contraparte y podemos ir haciendo seguimiento a los procesos hasta el momento de pago o cierre del proceso. También el sistema nos permite manejar todo el tema de tribunales de arbitramiento. Hoy en día y por primera vez tenemos un registro público de árbitros, no lo teníamos, no conocíamos los laudos que se fallaban en contra del Estado, no estaban centralizados. Hoy en día sabemos quiénes son nuestros árbitros, sabemos por qué nos demandan, sabemos quiénes son los apoderados de la contraparte y eso nos ayuda a hacer gestión del negocio, nos ayuda a defendernos mejor. Adicionalmente, queríamos saber quiénes eran los abogados del Estado. Hoy en día son aproximadamente 3.500 abogados del Estado, casi todos con grado de especialización. Nosotros pensábamos que no estaban tan bien calificados, pero están muy bien calificados. Tienen otros problemas que son que tienen unas cargas enormes y unas rotaciones permanentes. Y digamos, ese es uno de los defectos que encontramos en el tema de la defensa jurídica.
Pero lo importante es que queríamos que esos abogados se conocieran y hemos generado una comunidad que se llama la Comunidad Jurídica del Conocimiento, donde logramos que los abogados se conozcan, que compartan información entre sí y ese conocimiento personal nos ha llevado a crear una comunidad virtual del conocimiento que es como una red social parecida a Facebook, donde hoy los abogados del Estado se conectan, se hablan, comparten fallos, comparten apreciaciones, tienen cursos virtuales. Entonces estamos, como ustedes se dan cuenta, haciendo todo ese manejo de la gestión del conocimiento. Adicionalmente nos metimos en la operación de las unidades de defensa del Estado, a mirar qué estamos haciendo mal, por qué nos estamos defendiendo tan mal. Y encontramos una serie de fallas, por ejemplo, en el manejo de archivos. Es muy común que los abogados del Estado no tengan acceso a las pruebas, por ejemplo, en materia de infraestructura, para probarle a un juez o a un árbitro su posición dentro del proceso. O sea que teníamos que hacer un manejo de archivo muy importante, que las áreas misionales empiecen a comunicar con los abogados de la defensa, que los abogados de la defensa estén sentados desde el mismo momento en que se negocia un contrato. Eso lo estamos logrando hoy en día. Y entonces creamos lo que se denomina un modelo óptimo de gestión, y lo que estamos haciendo ahorita es midiendo qué tan lejos o tan cerca están las entidades del orden nacional de ese modelo óptimo y qué tenemos que hacer para cerrar las brechas, para mejorar las cargas de trabajo. Por ejemplo, el IMPEC, un guardián del IMPEC es abogado del IMPEC. Los abogados del IMPEC son guardianes y en sus horas libres tienen una carga de 3.000 procesos. Entonces, realmente, si ustedes van a mirar nuestro ranking, pues el IMPEC es el que peor se defiende dentro del sector justicia. Entonces, estamos tratando de diagnosticar qué está pasando en la parte operativa y administrativa de la defensa para hacer las correcciones que debamos hacer. Estamos, como les decía, reactivando el tema de la conciliación. Nosotros tenemos voz y voto en los comités de conciliación. Estamos tratando de que los comités de conciliación se eleven de nivel, es decir, queremos que no estén los cargos más bajos de las entidades, sino los cargos más altos que puedan tomar decisiones. Les elaboramos un aplicativo que se llama El Conciliador, donde ellos puedan hacer como una especie de cuentas costo-beneficio desde el punto de vista económico para respaldar sus decisiones de conciliación, de manera que podamos reactivar este mecanismo tan importante y que, como vamos a ver más adelante, tiene un impacto en el tema asegurador, porque si sabemos que vamos a perder unos procesos, sí o sí, pues ¿para qué los vamos a asegurar? Es mejor que conciliemos. Logros y retos. Lo más importante para mostrarles aquí ahora es que hemos aumentado la tasa de éxito procesal del Estado. Cuando la agencia empieza, teníamos una tasa de éxito procesal del 27%. Hoy en día estamos en el 54%. Muchas de las entidades están por encima de ese porcentaje del 54%, pero hay unas entidades que nos dañan la curva, como por ejemplo el sector defensa, el sector fiscalía con el tema de privación injusta de la libertad, que es la fiscalía y la rama judicial. Entonces ellos no nos ayudan mucho en la curva, pero lo más importante es que han empezado a aumentar las tasas de éxito. Hoy en día tenemos aproximadamente 300 entidades más o menos del orden nacional y ya tenemos 181 con sus resoluciones y políticas de prevención. 179 en este momento están en etapa de revisión por parte de la agencia y 35 más o menos están ya aprobadas. Lo interesante es que estas 35 aprobadas implican a las entidades que más alta litigiosidad tienen y que tienen pretensiones más costosas para el Estado. Desde el punto de vista de la intervención judicial, hemos tenido logros muy importantes, unos ahorros que están del orden de 26 billones de pesos en pretensiones, que si lo llevamos a un costo real o efectivo puede estar del orden de 2.6 billones de pesos.
voy rápido porque quiero contarles que precisamente en todo este modelo diferente o cambio de paradigma, la agencia viene haciendo una serie de estudios, los llamamos estudios empíricos. Y dentro de esos estudios empíricos estuvimos viendo un tema que para nosotros era muy importante y era el tema de la asegurabilidad, todo lo que tiene que ver con la responsabilidad extracontractual del Estado. Esta es mi copia Lina porque la verdad no, hay temas muy técnicos que no quiero confundirlos, pero lo cierto es que nosotros queríamos mirar en qué casos estamos expuestos a mayor riesgo y cómo lo vamos a empezar a asumir. Y para eso contratamos una consultoría que nos arrojó unos datos muy interesantes. El estudio es muy largo y muy técnico y por eso no lo presento en su completitud, pero me quiero referir a los temas más importantes. Aquí lo que teníamos que mirar era qué valor de ese riesgo queremos retener y qué valor de ese riesgo de verdad debemos trasladarle a las aseguradoras. Y lo que nos encontramos es que normalmente hay tres zonas en este camino. Una de pérdidas esperadas, y son los riesgos que realmente ocurren con mayor frecuencia. Una de pérdidas no esperadas y otra de pérdidas catastróficas. Lo que empezamos a mirar fueron todas las demandas y sentencias de responsabilidad extracontractual que venían contra el Estado. De esas mirar cuáles de las demandas tenían que ver con riesgos asegurables y cuáles no. Y de allí fue que llegamos, digamos, a esta zona que ustedes ven aquí. ¿Qué pasa en la zona de pérdidas esperadas? Es donde el Estado colombiano más contrata sus pólizas. ¿Pero qué está pasando? Que precisamente son pérdidas esperadas, es decir, que su nivel de ocurrencia y frecuencia es reiterada, que precisamente al ser reiterada y al acumular todo lo que estos vale, pues resulta siendo muy costosa para las aseguradoras y muy costoso para el Estado. Y lo que ocurre en la vida real es que nosotros aseguramos muy bajo, el Estado colombiano se asegura muy bajo frente al nivel de riesgo. Sus coberturas son muy pequeñas y a la hora del té lo que está pasando es que el Estado está pagando por vía de las sentencias, está pagando esos daños y por algún motivo pues estas pólizas de seguros o no se están cobrando o están quedando cortas. Lo que nos está mostrando un poco que son un tanto inútiles estas pólizas en la zona actual, en la zona de pérdidas esperadas. Bien, yo les decía que habíamos revisado los eventos que no eran asegurables y los eventos que eran asegurables. Al hacer esa revisión vemos que el 91.4% de esos eventos no son asegurables. Solamente son asegurables el 8.6%. Pero la pretensión promedio de los eventos asegurables es de 2.985 millones de pesos cuando el daño se produce. Y ahí reitero, el Estado viene asegurándose en unos niveles muy bajos en este nivel o en este rango de pérdidas esperadas, porque digamos que el estudio arrojó más o menos que nadie se asegura por más de 1.000 millones de pesos, ninguna entidad del Estado. Aquí vemos entonces cómo clasificamos la responsabilidad extracontractual estatal para revisar los eventos asegurables. Y entonces el estudio que se hizo con base en estas categorías. Como ustedes pueden ver, el número de casos que presenta una concentración más importante en eventos relacionados con fallas es la prestación del servicio de salud o la falla médica, que tiene una participación del 37%. Y vemos como en segundo lugar están los eventos relacionados con conducción de vehículos en el 25%.
Sin embargo, hay categorías dentro de ese rango que tienen un menor impacto, como la operación de aeronaves, de naves, tripulación de botes, barcos, que no llegan al 1% de los casos, pero donde las pretensiones y el valor de los daños pues sí hace la diferencia porque son sumas más importantes. Desde el punto de vista de las pretensiones, las demandas por daños ambientales representan el 63% del total, seguido por un 19% en el tema de falla en la prestación médica y 9% en la conducción de vehículos. Igualmente, al analizar el valor medio de las pretensiones, se encuentra que la categoría con mayor valor es la de daños al medio ambiente, donde el promedio de una pretensión está del orden de 29.000 millones de pesos. Aquí es importante resaltar que un solo caso puede, en este momento, tiene una pretensión de 15 billones de pesos. En esta categoría, como ustedes ven, el problema es la severidad y no la frecuencia, y el Estado colombiano está totalmente desamparado en relación con este tipo de riesgos. Le siguen en su orden pues, los eventos asociados a la falla de servicio por defectuoso funcionamiento de operaciones aeronáuticas, la falla médica o de servicios de salud y los reclamos causados por redes eléctricas y accidentes de trabajo. Y les reitero, nuestras categorías de protección se mueven en el orden de 1.000 millones de pesos. Tras este diagnóstico, la segunda tarea que se abordó fue la de la cuantificación de las sumas que con mayor seguridad serían reclamadas, es decir, las pérdidas esperadas. Entonces, ¿qué hicimos? Como clasificar qué entidades presentan pérdidas más frecuentes, pero no son importantes los montos de esas pérdidas. Pues allí los seguros que nos ofrece el mercado pueden seguir, están bien. Pero ¿qué pasa con las entidades que tienen mayores frecuencias y en unos niveles muy altos? Ese es el rango que más nos preocupa. Este estudio nos ha llevado a pensar que valdría la pena que en este rango de pérdida esperada el Estado colombiano asumiera la protección directamente. ¿Cómo? A través de la capitalización de lo que antes estábamos usando en primas, etcétera, etcétera, y seguros, mandarlos a un fondo fiduciario y buscar que ese fondo fiduciario nos ayude a solventar, por ejemplo, conciliaciones donde sabemos que vamos a perder, entonces pues más bien usemos esos dineros para llegar a acuerdos conciliatorios y para asumir nosotros directamente estos riesgos de pérdidas esperadas. Y nos hemos dado cuenta que entonces ese no es un negocio bueno ni para ustedes ni para el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, si nosotros le pidiéramos a las aseguradoras que nos asumieran todas las pérdidas esperadas, todas, integralmente, no con las coberturas del 10% que nos ofrecen actualmente, no con las exclusiones que actualmente tienen las pólizas de responsabilidad extracontractual, resultaría muy caro para ustedes y muy caro para nosotros. Encontramos también que hay entidades que tienen menor frecuencia en el caso de ocurrencia de materialización de riesgos, pero que son más severas. En ese caso, no completé la idea. Entonces, la idea es, el Estado asume directamente todo lo que está en este rango de pérdidas esperadas y ustedes, los aseguradores, se establece un monto para, digamos, llegar a una especie de techo en el que si nosotros superamos este techo, ustedes nos puedan asegurar a nosotros, es decir, asegurarnos en el rango de la pérdida no esperada, donde hay menos frecuencia y donde los costos pueden ser más importantes para el Estado. Y también pues existen situaciones en donde las entidades tienen menor frecuencia, pero mayor severidad, donde también puede haber un campo importante en el tema de seguros y reaseguros, que puede ser interesante para el Estado, interesante para todos ustedes.
Yo, por cuestiones de tiempo, dejo ahí, pero básicamente este es un informe bastante técnico. La verdad yo no manejo esos temas técnicos, pero es un estudio que se hizo por cada uno de los riesgos que pasa en conducción de vehículos, que pasa en el tema ambiental, que nos está pasando en el tema de naves y aeronaves, y para cada uno de estos eventos se hizo un estudio especial que demuestra en qué casos resulta ineficiente la póliza y en qué casos resultaría eficiente. Eso es solo un abrebocas para decirles que el Estado ya está pensando técnicamente en cómo ampararse frente a los riesgos y las grandes contingencias a las que se enfrenta. El Estado colombiano necesita seguros que realmente respondan a sus necesidades. Es decir, ¿para qué demandas si tenemos pólizas? Por ejemplo, en las pólizas de los seguros de vehículos. Si tenemos una póliza que nos está cubriendo un accidente con un vehículo, entonces ¿por qué nos están demandando? ¿Qué estamos haciendo mal como Estado? No estamos cobrando las pólizas. ¿Qué está haciendo mal el sector asegurador? También sería interesante plantearse de manera autocrítica si está pasando algo del otro lado. En todo caso, yo les dejo esta inquietud, les agradezco su tiempo, muchas gracias.